Hola, bueno, voy a compartir otro episodio de Opinión de un laico. En esta oportunidad, pues recientemente acaban de salir otras declaraciones del Papa Francisco eh, relacionadas con el infierno. Entiendo que participó en una suerte de entrevista, pero era como conferencia, o sea, una videollamada, por así decirlo. Había una audiencia, estaba un moderador y el Papa Francisco hablando a través de una pantalla. En uno de los puntos, no vi la entrevista completa, solamente como voy a centrar en lo que de hecho fue, por así decirlo, tendencia, lo que sonó por las redes. En una oportunidad el entrevistador le dice que él le cuesta entender cómo un Dios que es bueno puede tener un infierno que sea eterno. Y el Papa Francisco dice, primero aclara, que lo que él va a opinar es algo personal, que no es un dogma ni es una doctrina. Y creo que sé por qué lo dice, ¿no? Eh, y luego dice que él se imagina un infierno vacío. O sea, si de él soñaría con el hecho de crear y afirmar que en el infierno no hay nadie. Yo, de muchas cosas que he escuchado del infierno, esta es una de las maneras más elegantes de inducir una negación de la existencia del infierno. ¿Ok? Y yo creo que ese es un tema muy delicado porque además, como dicen muchos, gente que sabe de teología, y no es mentira, Jesucristo, si hay un personaje en la Biblia que habló muchísimo o más que el resto del infierno y de la condenación, fue Cristo. Inclusive más que algunos profetas que uno pudo haber esperado que, como por ejemplo un Jeremías, un Amós, un Ezequiel, un Juan el Bautista, inclusive que hablaba del hacha. El hacha ya está en la base del árbol, pero no hablaban propiamente de un lugar, de un estado de condenación. Quizás porque esto también es parte de la buena nueva, es parte de lo revelado por Jesucristo. Entonces, lo primero que me gustaría decir es, esto no es una respuesta al Papa Francisco, no me considero quien para dirigirme a él. Además que él mismo ha manifestado expresamente que él no ve redes, él no maneja redes. El problema es que él suelta cosas en las redes y pareciera que él mismo no está recibiendo de primera mano las impresiones de eso que ha soltado. Si es como él lo dice, el documental ese que hizo con Disney, que se llama Amén, Francisco Responde, creo que se llamaba así, que también le hizo una opinión de un laico. Él decía que él no tiene Twitter, o sea, que eso no lo maneja él. Y es muy probable que sea cierto. Muchos artistas que sí son gente mediática no manejan sus propias redes porque es una demanda muy alta. O sea, son muchas cosas que tienen que estar pendientes. Entonces tienen estas personas que, que son los que manejan sus redes sociales. Entonces no entro, esto no es por llevar a la contraria del Papa Francisco, ni mucho menos es que del Papa Francisco no haya nada bueno que recoger. También sería una gran barbaridad y una gran injusticia decir eso. Pero lo que suena más en los medios, obviamente, es lo que los medios quieren que suene. Y todo lo que genere problema, contradicción, perturbación dentro del seno de la iglesia, es lo que va a florecer del Papa Francisco. Entonces, quizás un consejo que nunca le va a llegar a él, pero quizás hacia un futuro Papa, es que no podemos ser mediáticos y que las palabras de un sumo pontífice tienen enorme poder en una gran cantidad de personas que creen en este ministerio, en este cargo de autoridad que creó Jesucristo. Entonces, sí, eso es lo primero. Lo segundo, no, el infierno no está vacío. El infierno no está vacío. ¿Por qué sabemos que el infierno no está vacío? Primero porque obviamente, aunque no hubiese condenados desde el punto de vista de seres humanos, el infierno tiene la presencia continua de los ángeles caídos. El mismo Jesús decía, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No recuerdo
Si dice Satanás o Lucifer, hay exorcistas que diferencian, dicen que no es el mismo ángel, otros dicen que sí. No entro en eso porque no lo sé. Pero Cristo dice que él vio al demonio, vamos a simplificar la idea, él vio al demonio caer como un rayo del cielo y a un tercio de los ángeles con él. Entonces no fue poca cosa lo que nos dice justamente la revelación. Un segundo punto importante, las mismas palabras de Jesús, es que ancha es la puerta que lleva a la condenación. Para que tú sepas que una puerta es ancha y que lleva y a dónde lleva, es porque alguien la ha transitado. Y no está hablando de los ángeles, porque el mensaje que Cristo nos trajo para esta humanidad, toda la Biblia, no está hecha para ángeles. La Biblia está hecha para seres humanos. Entonces, si Él advierte, como pudiéramos decir que es lo que se advertía con los venezolanos que estaban pasando el Darién, porque se sabe que el Darién es peligroso, porque alguien lo ha transitado y haya habido cualquier cantidad de delitos, de crímenes, de abusos a personas vulnerables por tratar de buscar un destino mejor. Entonces, Cristo no iba a decir, ancha es la puerta que lleva a la condenación, si nadie ha transitado por esa puerta. Un tercer punto que me gustaría destacar acá es lo peligroso, absurdo además. Y les puedo decir honestamente que hasta me molesta que eso ocurra. Es que haya personas que quieran ser más misericordiosas que Dios. La misericordia no tiene nada que ver con la condenación. Es más, hay quienes dicen, no me meto en esa, lo dejo hoy como abreboca, que porque Dios es misericordioso es porque existe un infierno. Porque a pesar de lo duro y lo cruel que pueda percibirse el infierno, cuyo único gran sufrimiento, y esto lo voy a reiterar, el único gran sufrimiento del infierno es la ausencia de Dios. Una ausencia de Dios voluntaria. O sea, yo no quiero estar con Dios. Y como no quiero estar con Él, Dios en su misericordia creó un lugar, un espacio, como lo quiera, un estado del alma, como lo quiera, donde tú vas a poder seguir existiendo, pero sin mi presencia. Lo cual habla de que Dios no es un borrón. No hizo como Thanos en la película de Avengers, que chascó los dedos, hizo un chasquido de dedos y todo el mundo se hizo polvo y desapareció, como decía Jesús sobre Judas Iscariote, cuando él decía, más le valdría nunca haber existido. ¿Por qué? Porque el que existe es un ser, siempre va a ser un ser eterno. Y si usted siempre va a ser un ser eterno, lo que no está garantizado en tu eternidad es el cielo, pero eterno vas a ser. Y o vas al cielo o vas al infierno. Entonces, la misericordia de Dios no solamente entra allí, sino que la misericordia no puede ser la alcahuetería del mal. Porque Dios, y esto yo lo he dicho en otros momentos, Dios tiene tres atributos muy generales para mí, creo que son muy lógicos. Dios es verdad, Dios es justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Cómo se sacia la sed de justicia? Cuando se da justicia, voy a decir la palabra que no gusta, cuando se da castigo al que hace mal, cuando el mal se castiga, cuando el mal se toma el cáliz de sus propios actos. ¿Qué nos invita a Dios? A no tomar nosotros la justicia por nuestras manos, sino a confiar en su justicia. Entonces Dios es verdad, Dios es justicia y por ende al final Dios es misericordia. Porque a pesar de la verdad de mi vida, cargada de pecados y de miserias y de errores, a pesar de que mi vida reclame justicia por otros, porque aunque muchos nos creamos buenos y que somos cristianos y somos gentes de iglesia y nos damos golpe de pecho y rezamos 4 rosarios al día, siempre habrán personas a las que le habremos hecho daño con un comentario difamatorio, con un chisme, con una calumnia, con un acto físico, cuando despedimos injustamente a alguien de un trabajo, cuando no ayudamos a alguien que lo necesitaba. Todos nosotros tenemos nuestras propias miserias y son muchas.
que capaz ahorita ni nos acordamos, pero Dios las tiene. Porque además si no están confesadas, no están perdonadas. Entonces yo siempre digo, y lo digo con mucho respeto hacia Dios, no creamos que Dios es un tonto, que Dios como todo es amor, Dios no ve nada. Entonces no podemos, aunque el Papa tenga un buen deseo en decir que él se imagina un infierno vacío, no vendamos humo de pensar que porque existe el infierno Dios es injusto o no es misericordioso, porque eso no tiene nada que ver. Dios es justicia, Dios es verdad, porque nunca va a estar en la mentira, tiene un camino claro de salvación, que además costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos dio a su Hijo para que Él cargara el peso de nuestros pecados, de nuestras culpas. Porque como decía Santo Tomás de Aquino, la ira de Dios, ¿en qué consiste la ira de Dios? O la ira, quítale el de Dios, la ira es cuando tú ves un mal y decides enfrentarlo. Y Dios enfrenta el mal, lo cual quiere decir que siempre va a procurar la salvación del que hace ese mal, porque todos somos sus criaturas. Y si somos bautizados, somos sus hijos. Pero no por ello Dios va a abrazar el mal y no importa porque mi misericordia es una aspiradora que trae todo lo bueno y lo malo para acá, porque además sería algo, eso sí sería muy injusto. Oye, hay gente que se la jugó completa por Dios, que no tuvo nunca esposo, esposas, hijos, que vivió una castidad íntegra, que además una castidad que debía tener tentaciones y que luchó contra esas tentaciones. Hay santos que se martirizaban, que se mortificaban el cuerpo para luchar contra los deseos de la carne. Hay santos que ayunaban por horas. Hay santos que se privaron de lujos, de placeres, de esas tentaciones que recibió Cristo en el desierto para agradar a Dios. Y me van a decir ustedes que entonces el que no, igual, sin nada, sin arrepentimiento, va hacia ganarse el cielo y además la corona de santidad, me parece un insulto a la inteligencia de lo que inclusive el mismo Dios nos ha revelado. Ese punto también es importante. Un cuarto punto que también me parece importante aclarar en torno a este tema del infierno es lo que también reportan muchos exorcistas acreditados, o sea, que tienen de verdad credencial. Uno de ellos ya fallecido era el padre Gabriel Amor y antes de él el que fue su mentor Cándido Amantini, si no me equivoco el nombre. Posterior a ellos hay muchos sacerdotes como el padre Antonio Fortea, padres que se han dedicado a este ministerio, que además es como un sacramental, que donde actúa el poder de Dios y donde han habido la presencia, casi siempre, o sea, los exorcismos o la posesión demoníaca no es lo común. Más común es que no haya posesión. Decía el padre Gabriel Amor que de 1000 casos que le llegaban a él, uno sería un caso de posesión. Pero aunque sea uno, ese uno manifestaba la presencia de un demonio superior que era el último en salir y almas condenadas que hablaban desde el infierno. Un ejemplo de ello lo pueden encontrar en el libro de la Suma Demoníaca del padre Antonio Fortea, donde él habla de, por ejemplo, voces que él encontró en exorcismos de Adolf Hitler, de Judas Iscariote, entre otros. Todos estos terribles líderes que hubo en el siglo XX, Lenin, Mao Zedong. ¿Estoy diciendo yo que están en el infierno? No, es que de hecho la iglesia nunca ha afirmado como un dogma que alguien está en el infierno. Caso contrario, si damos fe de que alguien está en el cielo cuando se le da la corona de santidad y el reconocimiento de santidad ante el mundo. Pero no es correcto decir que entonces el infierno está vacío. Eso también lo dijo el padre Arturo Sosa, venezolano, y que lamenté mucho sus palabras cuando llegó a ser superior de los jesuitas y que llegó a afirmar no solamente que el demonio era como un símbolo, sino un símbolo del mal, como que no existía, y por supuesto también la negación del infierno. No le hace bien a la fe negar el infierno, no le hace bien. Y otro punto que también yo lo mencioné es que en el mismo Cristo se ven las heridas, pues, ¿qué decimos en el credo? Que sería el quinto punto y último, para no ser tan extenso esto. Decimos descendió a los infiernos. Hay una verdad dogmática, porque el credo tiene una verdad dogmática. El credo de Nicea Constantinopla y previo a él, el credo de los apóstoles, tienen verdades dogmáticas. Y cuando tú afirmas descendió a los infiernos, ¿qué fue a hacer Jesús en los infiernos? Primero a proclamar su triunfo, su señorío sobre todo lo creado, a
pararse ante los demonios y que los demonios temblaran ante su presencia, ante su nombre. Pero además, en un nivel no tan subterráneo, por así decirlo, en un nivel de limbo, fue a rescatar el alma de los justos que estaban como en un infierno porque no estaban con el demonio, pero no estaban con Dios. Porque no podían ver a Dios, porque el cielo no estaba abierto, porque Cristo no había logrado su plan de salvación. Entonces no es correcto, no es necesario, vuelvo a caer en lo mismo, no es necesario confundirnos, no es necesario filosofar ni hacer romanticismo de la vida cristiana. La vida cristiana es un camino de sacrificio, de decisión, de arrepentimiento y conversión, cuya única felicidad, cuya única felicidad es tener el tesoro de Dios en nuestro corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La experiencia del destierro de los Anawins, que fueron los que regresaron de Babilonia con los caldeos, cuando ya Ciro, si no me equivoco, el rey persa, invade Babilonia y permite que el pueblo judío vuelva. O sea, esta gente llegó sin nada. En ruinas estaba Jerusalén. Y eso se le llamó los Anawim, porque tenían una felicidad, una única felicidad. No era su casa perdida, no era el templo, no era las riquezas de nada, ni siquiera tenían un rey. ¿Cuál era su felicidad? Dios, Yahvé. Entonces el cristiano sí está llamado a vivir una vida feliz. No lo discuto. Pero esa felicidad es tener a Dios. Si no tienes a Dios, tienes paz, tienes relax, tienes plata, no tienes nada. Porque al final todo eso va a quedar en la nada cuando te enfrentes a tu propia vida y darte cuenta que estas eran verdades de fe que había que predicar y que estimulan el humilde hecho de pedirle a Dios el santo temor de Dios, que es temor a perderle, temor a ofenderle, temor a encontrarnos con una justicia sin misericordia, como lo dirá el apóstol Santiago. Habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio. Eso sí es creíble. Dios, si tiene que decidir entre condenarte y perdonarte, cuando ve en ti una actitud de arrepentimiento, no lo dudes por un segundo. Dios te va a perdonar y te va a abrir las puertas de su casa, como lo hizo con el buen ladrón, con Dimas. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué rápido este hombre se salvó y qué poco tuvo que esperar, porque le tocó compartir la dicha de la cruz con nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.